Está la bajada del acuerdo por Chile. Y modestamente... ¿Bajada le llamas tú a las reacciones? No, la bajada, porque una cosa es el documento y otra cosa ¿Cómo lo es aterrizaron? cómo se aterriza y las cositas que quedaron sueltas y las polémicas. Nosotros, por supuesto, acá en Talk Show lo hablamos con el pollo, lo anticipamos del tema de las remuneraciones, ponte tú los expertos. Primero, primer caso, el tema de las remuneraciones, ¿qué es lo que dijo el presidente Gabriel Boric? Rol de expertos en proceso constituyente debe ser totalmente transparente y para ello deben ser remunerados. La remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia. Si no, solo podrán ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. Nos aseguraremos de ello. ¿Por qué? Oye, perdón. Porque quedó en el aire... Sí, un paréntesis, que tiene que ver con que el 12% reajuste a los empleados... del sector público. Claro, pero dejaron afuera los de la salud. Sí. Y los de la salud amenazaron ahora al Colegio Médico con el paro. O tomar medidas, porque también me parece, a propósito de lo que dice ahí, la remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia. Y también, y ellos se la han jugado en toda esta época de la pandemia como ninguno, por lo tanto, dejarlos fuera del reajuste a los doctores, médicos, todos los que trabajan en la salud pública, no me parece. Que ha sido clave. Por eso, no me parece. Ha sido clave para que los números, las cifras, fallecidos, personas internadas, en fin, no haya sido tan desbordante. O sea, el reajuste tiene... Más allá también de las vacunas y todo eso. Pero además es un desincentivo claro, para seguir en la salud pública, porque si no vaya a ir a donde está la salud privada, donde el reajuste corre igual y hay otros caminos. Bueno, pero creo que ahí hay, a propósito de lo que decía el propio presidente. Ahora, y a propósito de lo mismo, se quedó en el tintero algo. Se supone que van a ser 6 las personas, se habla del grupo de los 6, ¿ya?, que va a redactar como tal el proyecto de reforma constitucional que busca cambiar el artículo 15 de la Constitución Política del Estado vigente actualmente para que ocurra todo este proceso. Claro. Ya hay algunos nombres. Gabriel Osorio, cercano al PS porque fue asesor de Paulina Bodanovich. Máximo Pavés, que fue subsecretario general de la presidencia de Sebastián Piñera II, UDI. Pablo Celedón, de RN. Domingo Lovera, de Apruebo Dignidad. Y quedan 2 personas más. Uno debiera ser cercano a la ADC y otro a fuerzas que concurrieron al acuerdo de Chile. O sea, está diciendo, digamos. Oye, le han dado pelota. Y dentro de esas cosas, ¿saben lo que van a tener que resolver en el proyecto mismo? ¿Cómo se va a implementar la paridad? La calidad de independientes de los partidos en formación. Porque yo puedo decir, no, yo soy independiente. Y si te inscribiste en algún movimiento o diste tu firma, ¿ok? Y la dieta de los integrantes del Consejo Constitucional. Y yo le agregaría acá, de los expertos. Claro. Porque, sí, se entiende, ¿verdad? Sí. Porque no quedó en el texto el detalle de ni el Consejo ni los expertos. Del Consejo se da por sentado que hay que pagarle. El tema es el concepto de los expertos. Y además, Pollo, además, como que el tema de los expertos se ha ido tomando la agenda. Porque la pregunta la hicimos acá y tampoco descubrimos la pólvora. ¿Quiénes? Estas 24 personas, 12 elegidas por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las características? ¿Solamente van a ser juristas? ¿Pueden ser personas expertas en salud? Muchos hablaban, ok, en los consejeros, que son 50, elegidos al igual que el Senado, no, porque ya quedó establecido, pero ahí podría entrar, por ejemplo, Lisa Loncón. Podría, porque no está inhabilitada y cumple con algunos de los requisitos, ¿ok? Y ahí se generó toda una discusión. Y la senadora Jimena Rincón propuso a los expresidentes: Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Eduardo Frei. El expresidente Lagos dijo, hay que mirar el carné de vez en cuando. O sea, yo creo que el presidente Lagos ya con eso... Ya, pues no se declaró sabio de la tribu. Que fue la propuesta que hizo Cristian Várquez. Que hay que recordar que los sabios de la tribu, con todo el respeto que merecen las tribus, igual eran personas que no le trabajaron un día a nadie y tenían... Yo no soy nadie acá, de hecho yo tengo más defectos que virtudes por paliza, pero tampoco eran, digamos, luminarias ni éticamente personas intachables. No, porque muchos de estos sabios de la tribu son gente que, claro, tiene experiencia, pero de épocas bastante oscuras algunos.
Entonces, tiene experiencia, pero de una época de No, historia yo estoy que hablando nadie se de las tribus químicamente puras, digamos. Ah, ya. No, ni siquiera me vine más cerca, porque ahí ya... Pero ya, pero talado. el propio, que nadie podría cuestionar que no es un sabio de la tribu, Gastón Sublet, él mismo tiró la cadena diciendo que a él le parecía que los amarillos, en su época le decían a los que eran Chueco. chuecos, cobardes y traidores. Entonces, Sería raro que estuviera ahí. y es uno de los personajes más respetados y considerados. Por eso es que es muy subjetivo claro. al final, pues, Pollo, porque lo dijimos acá, si al final van a ser elegidos los expertos que tengan el apoyo de la representación política de la Cámara y del Senado. Digamos las cosas Que como también son. directamente están intervenidos por aquellos que financian la política Por hasta el día de hoy, que supuesto. hoy día se hace de una manera más transparente, pero que siempre van a Pero, estar. pero eso no significa que no estén detrás, digamos. El que se sepa no... Claro, pasa que por eso plantean que tienen que tener remuneración para que no sea tan obvio cuál es el mecena o quién lo auspicia, quién lo financia. Y como Porque dice el finalmente- presidente, yo en general nunca estoy de acuerdo con los presidentes, pero en esta pasada estoy súper de acuerdo, sobre todo en la primera parte del presidente. Porque ¿quiénes son las personas que se pueden dar el lujo de no trabajar 5, 6, 8, 10 meses? Claro, o alguien le está financiando o son millonarios. Porque y con no todo tienen- respeto, el chileno promedio necesita trabajar para pagar las cuentas, necesita trabajar para pagar la educación, necesita las cuentas para ir a la feria, necesita plata, si no, ¿cómo lo hace? Entonces, Sí. yo creo que eso al final, Pollo, se va a terminar zanjando. ¿Ah? Ahora, hay todo un discurso que dice que por qué este acuerdo sería bueno, lograr este acuerdo después de 100 días, porque en el fondo las reacciones que han habido han sido de crítica, sobre todo en las partes más extremas. De los extremos. Claro, y por lo Partido de la tanto, como los Gente, extremos han republicano. cogido, es bueno. Claro, pero eso no dice nada. Pero nosotros lo anticipamos ayer. Casi un tercio de la Cámara de Diputados son independientes, de todo tipo, de distintos sectores, con el corazoncito rojo, azul, amarillo, verde, café y morado. Pero son independientes. Y ya dijeron, no, nosotros vamos a rechazar. No, nosotros vamos a presentar indicaciones. Hay un recuerdo, Pollo. Cuando se votó la reforma constitucional después de que ganó el apruebo, después del acuerdo por la paz y la nueva constitución que llevó al proceso anterior, el 2019, Hugo Gutiérrez, diputado y que después fue convencional, se dedicó una y otra vez a presentar indicaciones y a torpedear. ¿Para qué? Y fue leído en su momento, porque son estrategias políticas. Yo no estoy diciendo que esté bien, ni mucho menos, o sea, que esté mal, ni mucho menos que esté bien. Yo estoy contando un hecho para ir atrasando todo esto, para ir posponiéndolo, porque además las fuerzas políticas saben que esto hay que sacarlo rápido, porque más allá del discurso que haya y la buena intención, esta reforma, el capítulo 15, tú tienes que aprobarla con los 4/7 de la Cámara, que son 89 votos, que estarían. Pero, si tú empiezas a presentar indicaciones, si tú empiezas a torpedear esto, van a empezar en enero. Bueno. Muchos dicen, no, yo creo que va a quedar para marzo, porque además, si Claro. no son remunerados, Claro. muchos de ellos pueden decir, No me perdona, interesa. pero sabes que yo Estoy ocupado. en enero y febrero me voy de vacaciones, Claro. así que, No estoy para ese. como se decía en Ahora, el colegio, quedó para marzo. Y sí. eso retrasa todo el Estoy proceso. pensando en lo que dijo la expresidenta Bachelet también sobre la fragmentación. Yo Claro. dije, ¿a qué punto de aquí se refiere? Un poco también hay que los partidos políticos ni siquiera tienen la fuerza para poder aunar o unir a sus propios militantes y representantes en el Congreso. Pero mira el partido La Gente. Por eso salieron 3 que no les gusta, se pelearon Ayer con Gaspar. renunciaron. Por eso dice, porque están peleados con Gaspar. Entonces, y el Partido Demócrata Cristiano se atomizó, se perdió. Eso es lo que llaman fragmentación. Claro. Hay muchos partidos chicos formándose. Todavía algunos ni siquiera tienen las firmas necesarias, pero claro, los grandes partidos que antes juntaban eran 3 o 4 los grandes partidos. Resulta que, ¿cachai cuál es el partido más grande hoy día en Chile? El que tiene más militantes. El Partido Comunista. El Partido Comunista. Que tienen como 65.000. Y después creo que está la UDI. La UDI. Claro, pero tiene que ver con el tipo de disciplina que tú tienes ¿Y como partido. quiénes son los líderes políticos peor evaluados? Los comunistas. Guillermo Teller, el presidente del PC, y Javier Macay, el presidente de la UDI. Claro, Contrasentido. por eso, pero lo que te quiero apuntar es que tampoco los partidos políticos hoy día tienen esa fuerza o esa hegemonía de poder controlar a su... No, pues. no, pues, se le escapan, se O sea, dicen, no hacen solo, declaraciones no que no solo tienen... los electores, que es mínimo la Por cantidad eso. de gente militante, Por sino eso, que además sus propios por eso en la parlamentarios. política hoy día puede haber sorpresa. porque- Bueno, el PC, de hecho, el Sí, Partido pues. Comunista firmó el acuerdo. Lautaro Carmona fue clave, sobre todo para destrabar el está tema de los dividido, quórums. hasta el PC está Y dividido. hasta el PC está dividido. Si hay un partido político, yo no voy a hablar Que del por PC de disciplina, otras por partes, yo voy a hablar del Partido Comunista de Sí. Chile. Si hay un partido que tiene una idea, una voz,
es el Partido Comunista, hasta el PC. Está dividido por Porque hay esto. algunos que dicen no. De hecho, tú leíste el Twitter de Hugo Gutiérrez. Sí, digo. po. Y algunos Y dicen- se sacó el pillo diciendo, no, si era por lo de Perú, dijo. Sí, pero yo echar la talla, dijo, se tomó la agüita del presidente del Perú. Del presidente del Perú. Oye, a todo esto también es un tema, porque Chile, o sea, a diferencia de México, de Colombia, Argentina, que le están prestando toda la ropa a Castillo, en Sí. términos de que está secuestrado según Así ellos. es. Y que no reconocen el gobierno, digamos, de la ex vicepresidenta. Claro, pero la acusación es que en el fondo lo tiene preso porque el hombre trató de hacer un autogolpe, y eso a Chile lo tiene en cautela. Claro. No se ha manifestado ni a Así favor es. ni en contra, están calladitos viendo cómo sigue la historia en Perú. Porque claramente el hombre trató de hacer un autogolpe, ¿sí? Está definido. Está eso. claro, digamos. Claro, y así todo cuenta con el apoyo de algunos países poderosos, como son México, Colombia o Argentina, aquí en la región. Bueno, noticia en desarrollo el tema constitucional, Sí, Pollo, claro. Es noticia en desarrollo porque la verdad es que todos los días van a ir apareciendo cositas. Ahora, sí, Y ojo, perdón, Sí. los nombres, más allá de los presidentes, algunos se repiten. Oye. Son los mismos. son los mismos de siempre. Y lo otro, ojo, señora, que usted está en la casa, me creo Julito Videla, pero con paz descanse, pero de verdad lo digo con respeto. Cuidado que la prensa, cualquiera sea esta, tiende a poner ciertos nombres para Sí, quemarlos, los propone. al igual que los ministeriables. Sí. Porque los de verdad, los que, digamos, pueden de alguna manera estar Estar ahí, ahí. no están apareciendo en los diarios. Es verdad. No está- porque muchas veces la prensa lo que hace es sondearlo, Sí, pero la mayoría de las veces para quemarlo, digamos. claro, para ver qué pasa con la reacción y mete, no, ese no. Al Listo, tiro. lo funaron. Y quedó fuera. Oye, lo que te iba a comentar, interesante lo que pasa en Europa, con el Parlamento Europeo. Sobre todo por lo del Mundial de Qatar. O sea, cuando pillan a una de las diputadas del Parlamento Europeo, al papá de ella y al marido de ella, que estaba también Ahí está. involucrado, con una bolsa con 600.000 euros y otro dinero en efectivo en bolsa, Claro. esa cuestión no es un retiro del banco, perdóname, de la jubilación. Esa Porque- cuestión es coima, plata que pusieron y los de Qatar se hacen locos, que nosotros no tenemos que ver. Porque No hemos soltado- hoy día todas las platas funcionan a través de, digamos, de traspasos electrónicos. Claro, por eso. Y cuando, que andís y con una cuando la valija, plata, claro, anda cuando en la bolsa, plata en efectivo es porque es plata sucia. Claro, y ahí está ella, porque había sido presentadora de TV y todo el tema, y era El muy popular. y quería- partido, este es... Está presa, la tienen está detenida, presa, está sí. presa, está presa. Que estoy buscando el nombre, acá está, diputada griega Eva Kaili. Y está arrestada desde el viernes como principal sospechosa de recibir sobornos que implicarían a Qatar. Ahora, tú dices algo que es súper importante, Pollo. Porque una cosa es quienes reciben los dineros. Y tú pusiste, yo creo que el tono preciso. Y quienes entregaron los dineros, ¿qué pasa con ellos? La pregunta es, ¿la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, va a contratar un bufete de abogados para ir a buscar a los pericos que se metieron la mano al bolsillo pues para ya- pagarle? Tiene que haber habido como 10 intermediarios. Lo que pasa es que aquí lo que ocurre es que tanto el marido de ella y otra gente de una ONG que era sobre el tema de los derechos humanos en el trabajo, en el Sí. fondo, el respeto laboral, habían elevado voces súper potentes respecto a lo que había ocurrido con la construcción del estadio en Qatar. Que fue mayoritariamente gente que venía de otros países Claro, y que muchos o de ahí y que trabajaron en condiciones infrahumanas. y perdieron mucho en la vida. Entonces, era el reclamo. Entonces, aparentemente la mojada o el soborno tenía que ver con suavizar la crítica de Exacto. parte de esta ONG sobre todo y de este grupo. Eso se llama lobby. Ella era vicepresidenta del Parlamento Europeo. señor. Entonces era una persona importante. Y ella empezó a bajar el tono. A de ponerle las paño frío al Claro, tema. y claramente eso fue por mejorar la imagen de Qatar, que ya Claro. estaba muy golpeada. ¿Y por qué esto ocurrió antes del Mundial? Sí, Digámoslo. pues, Esto sí. ocurrió por ahí en mayo, empezaron las mejoras. Por supuesto. Las mejoras de imagen Claro. a través de pagar y sobornar Cuando a se, estas autoridades. cuando se empezó a saber, porque además hay que decirlo, en Qatar el control de la información es bastante robusto, digamos. Bueno, sí. Y se empezó a conocer porque además, más allá de las condiciones infrahumanas, es una cosa súper como de detalle, es que estas personas como no tienen un contrato, no tienen horas laborales. Y No no es hay que registro. trabajen 8 horas Claro, y descansen. es informal. Trabajan sin parar. Y hay registro. Y al trabajar sin parar no tienen control. Y se quedaron dormidos. Y Claro. tú tienes mayor accidentabilidad Por eso. cuando no tienen los descansos precisos. Y para que no siguieran esas denuncias y aplacar Obvio. un poco las críticas, soltaron una cantidad de millones de euros y ahí están todos Lobby, detenidos. pues, eso y es eso lobby. es interesante, se detienen a los corruptos, van a la cárcel los corruptos, no importa el alto Bueno. nivel que tengan, sea vicepresidente del Parlamento Europeo, sea A preso mí no igual. me cabe la menor duda que el actual presidente de la FIFA también fue mojado.
Porque tú empezaste a ver las declaraciones de la gente de la FIFA cuando, esto una semana verdad. o 2 semanas antes que empezara el Mundial, el tono empezó a ser muy distinto. Moderado. Sobre todo después de lo que dijo el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, que el cara dura reconoció que hubo dinero. Es verdad. Entonces corta el lado.